Caí inconsciente en la oficina, mis padres jamás llegaron. Mi hermana celebró en redes, día en familia sin el que arruina todo. Días después, aún hospitalizado, 74 llamadas y un respóndeme ya de mi padre. Mi contestación fue mi venganza, no vuelvo a salvar a quien me dejó solo. La verdad es que llevaba semanas sintiendo que algo andaba mal. Dolores de cabeza, mareos, esa presión en el pecho que venía y se iba. Pero seguía adelante como siempre. No podía darme el lujo de detenerme, tenía que ayudar a mi madre con el pago de su auto, prestarle dinero a Brooklyn cada 2 días porque solo necesitaba un empujón rápido y hacerme cargo de la hipoteca que mi padre se negaba a enfrentar. La gente no entiende. Ven las fotos de familia perfecta en redes y piensan que todo está bien. No saben lo que es crecer siendo el hijo que siempre queda al margen. Mis hermanas, Brooklyn y Madison, podían chocar un auto y aún recibir elogios por haber aprendido algo. Yo gané un premio estatal de ingeniería y la única reacción de mi madre fue, «Qué bien, ¿le diste las gracias a tu profesor?» No pedía reconocimiento, solo un poco de gratitud. Pero eso nunca llegó, así que trabajé sin parar. Cubrí cuentas que no eran mía. Me convencí de que todo estaba bien, hasta aquel lunes por la tarde. Estaba preparando una presentación para un cliente importante, me levanté a buscar unos papeles en la impresora y de repente todo se volvió negro. Desperté rodeado de luces frías, monitores pitando, cables en mi pecho y una enfermera ajustando un suero. No era estrés ni deshidratación, había sufrido un episodio cardíaco grave. El doctor me dijo que tuve suerte de colapsar en la oficina, porque alguien llamó al 911 de inmediato. Mis compañeros fueron quienes me mantuvieron con vida. El personal del hospital fue impecable, atento, humano. Pero cuando vieron que nadie se presentaba por mí, me recordaron que ya habían avisado a mis contactos de emergencia, mis padres. Esperé 2 días completos. Nada, ni un mensaje, ni una visita. Al tercer día, revisé el teléfono pensando que tal vez había perdido señal. Lo único que encontré fue una notificación en Instagram, una publicación de Brooklyn. Era ella, Madison y mis padres. Sonriendo en una mesa de picnic junto al lago, mi madre incluso había llevado sus huevos rellenos de siempre. El pie de foto me golpeó más fuerte que el colapso. Día familiar sin drama, y claro, me etiquetaron como si fuera un chiste interno mientras yo yacía medio muerto en un hospital. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Algo se rompió dentro de mí en ese instante, no con rabia, sino con la calma definitiva de una puerta que se cierra para no abrirse jamás. Seguí recuperándome lentamente, bajo la vigilancia constante de los médicos. Apenas hablaba. Y aún así, nada de mi familia. Hasta 4 días más tarde. Desperté y vi 74 llamadas perdidas y un mensaje de mi padre. «Te necesitamos. Responde de inmediato». Sin disculpas, sin preguntar cómo estaba. Solo exigencias. Lo leí en silencio. 4 días sin una palabra y ahora esa orden. No sentí miedo ni enojo, solo un vacío frío donde antes había emociones. Y entonces recordé un número guardado en mi teléfono, uno que nunca borré. Frank hacía meses que no lo llamaba, no porque no lo quisiera, sino porque siempre había estado avergonzado de admitir que él tenía razón sobre mi familia. Esa mañana marqué, contestó al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando. No me preguntó cómo estaba, solo en qué hospital estás, así de simple. Sin rodeos, sin reproches. Por primera vez en años sentí que alguien me trataba como si realmente importara. 40 minutos después apareció. El mismo abrigo deportivo de siempre, el mismo reloj que llevaba desde que yo era niño. Tenía esa expresión serena, como si nada lo sorprendiera, pero preparado para todo. Se sentó a mi lado, me miró y dijo, «Así que finalmente también te rompieron, ¿eh?» Yo solo asentí. Pasó el día entero conmigo. Habló con la enfermera, hizo preguntas que mis propios padres nunca habrían hecho, incluso pagó discretamente una prueba que mi seguro había rechazado. Después sacó una tableta y comenzó a ayudarme a ordenar el desastre que yo había dejado en automático. Mi nombre figuraba en 5 préstamos, 3 tarjetas de crédito, 2 servicios, un seguro de auto de un vehículo que ni siquiera conducía. Era tan rutinario cargar con todo que no me había dado cuenta de lo profundo que había caído. Cada vez que ellos tenían un problema, yo lo resolvía en silencio, porque pensaba que eso significaba ser familia. Pero en realidad, para ellos yo no era un hijo ni un hermano, era un cajero automático, un amortiguador de problemas, alguien a quien culpar cuando no podían exprimir más. Con la ayuda de Frank, hicimos una lista de cada cuenta y cada compromiso. Y empezamos a cerrarlos uno por uno. Cancelé la transferencia automática a la cuenta de Brooklyn.
Siempre decía que apenas lograba sobrevivir. Pero había viajado a Miami 3 veces ese año y lo publicaba orgullosa. Que se hiciera cargo de sus gastos ahora. El depósito del alquiler de Madison, eliminado. El seguro del auto de mi madre, lo bloqueé, que hablara con la compañía ella misma. Cambié las contraseñas, quité mi tarjeta de todos los registros. Y ese préstamo que había confirmado para Brooklyn, del que llevaba meses sin mencionar nada, lo reporté como fraude. No lo hice para arruinarla, sino porque nunca acepté ser el plan de respaldo eterno de mi familia. Estaba cansado de firmar papeles y cargar responsabilidades por personas que ni siquiera fueron capaces de acompañarme cuando estuve postrado en una cama de hospital. Frank no hablaba demasiado, pero de vez en cuando soltaba un suspiro que decía más que 1000 palabras. Era como si estuviera decepcionado, pero al mismo tiempo resignado. Él había sido el único en decirme con claridad que la lealtad solo vale tanto como el compromiso de aquellos a quienes se la entregas. Cuando se marchó esa tarde, las llamadas se habían duplicado. Tuve que silenciar el teléfono. Mi madre dejó varios mensajes de voz fingiendo sorpresa, como si recién se hubiera enterado de lo ocurrido. Madison, por su parte, me escribía en mayúsculas, como si al gritar por texto fuera a obtener una respuesta más rápida. Brooklyn, en cambio, había desaparecido del mapa, lo que en su caso siempre significaba que estaba tramando algo peor. Luego apareció un nuevo mensaje de mi padre: esto es serio. Llámame ahora. Todo se está viniendo abajo. Ni una sola palabra sobre mi estado de salud. Ni una mínima mención a que estuve hospitalizado. Solo miedo, no por mí, sino por lo que sabían que se avecinaba. El primer dominó había caído, y lo que no entendían era que fui yo quien lo empujó. Yo todavía seguía en el hospital cuando empezó el verdadero desmoronamiento. Al principio, solo eran los buzones de voz acumulándose, una docena, luego 2, después tantos que dejé de revisarlos. Decidí reproducir uno en altavoz para comprobar si algo había cambiado. Era mi madre. Su tono no era de preocupación, sino de fastidio. No sé qué intentas demostrar, pero esta no es la manera de hacerlo. Para ella no era un hijo herido, era un cajero automático descompuesto. Después llegó Brooklyn con un mensaje simple, una captura de pantalla de su cuenta bancaria mostrando un saldo de $29. La acompañó con: ¿qué demonios está pasando? Arregla esto. Lo miré fijamente, sentí que la rabia se encendía un instante, pero luego se disipó. No era nada nuevo, solo que ahora estaba más amplificado. Madison intentó un enfoque distinto. Su texto era más largo, lleno de palabras emotivas. Aseguraba no entender el drama. Decía que nos amaba a todos y que solo quería paz. Terminaba con: por favor, no me castigues por cosas que yo no hice. Una ironía amarga, considerando que la última vez que hablamos se había burlado cuando le dije que no podía volver a firmar otro contrato de alquiler. Me llamó problemático y después desapareció durante 3 meses. Pero quien realmente cruzó la línea fue mi padre. Se presentó en mi apartamento. Frank me lo advirtió. Había visto su coche estacionado afuera, con el motor encendido. Como si estuviera esperando un intercambio de rehenes, yo seguía en recuperación, aún débil, incapaz de caminar sin ayuda. Eso no le importó, se quedó allí, vigilando. No bajé ni le respondí. Más tarde llegó su mensaje: estás a punto de destruir todo lo que hemos construido. Espero que comprendas el daño que estás causando, todo lo que hemos construido. La desfachatez de esa frase me provocó una risa amarga. La leí varias veces para asegurarme de no haberla imaginado. Ni una disculpa, ni una palabra sobre el hospital, ni una pizca de preocupación por lo que me había llevado allí. Solo miedo. Miedo a perder el control que habían ejercido demasiado tiempo. Entonces llegó la publicación. Brooklyn subió un video a las redes. Sin música, sin comentarios. Solo un recorrido lento y dramático por la casa de mis padres, completamente vacía. No era una mudanza normal, era un desalojo. La puerta abierta de par en par, el salón vacío, el comedor sin mesa, hasta las cortinas desaparecidas. El texto que acompañaba el video decía: se llevaron todo, y adivinen quién lo permitió. Lo vi una vez y después abrí mi aplicación financiera. El registro del préstamo hipotecario mostraba lo inevitable: había caído en incumplimiento otra vez. Usaron la plusvalía de la casa para pagar las deudas de tarjeta de Brooklyn y para financiar el fallido negocio en línea de Madison, un proyecto de velas o ropa que no sobrevivió ni 2 meses. Ni un centavo había ido al pago de la hipoteca. El año pasado les advertí claramente que si no administraban mejor, me apartaría. No me creyeron. Así que cuando decidí soltarles la cuerda, el banco ocupó mi lugar. Frank estaba conmigo cuando descubrí los documentos.
No dije nada, solo le mostré los saldos, las multas, los avisos que nunca recibí porque los enviaban a la dirección de mis padres. Él asintió una sola vez y comenzó a hacer llamadas, a su abogado, a un viejo amigo experto en planificación patrimonial, finalmente, a su contador, del que ni siquiera sabía que existía. Ese mismo día supe la verdad. Mi familia no solo me había exprimido a mí, también habían estado tanteando a mi abuelo después de su jubilación. Madison lo había invitado a almorzar en un par de ocasiones, algo que nunca hacía. Brooklyn le regaló un presente en Navidad, después de 10 años sin acordarse de él. Y mi madre insinuaba en sus conversaciones que ya era hora de pensar en lo que sería justo. Él lo había visto venir y se preparó. Cada propiedad, cada cuenta, cada activo ya había sido blindado, no para castigarlos, sino para protegerlos de ellos mismos. Y ahora decidió poner casi todo a mi nombre. No como un premio, ni como un obsequio, sino porque yo era el único que nunca lo pidió. Había demostrado, aunque con dolor, que podía sobrevivir sin su ayuda y que no me sentía con derecho a nada. En sus palabras, eso me convertía en el único digno de recibirlo. Esa misma noche, Brooklyn apareció en el hospital. No estaba autorizada a entrar, así que seguridad la mantuvo fuera. Aún así, la vi desde la ventana. Caminaba de un lado a otro en el estacionamiento, hablando por teléfono, seguramente con Madison. Llevaba gafas de sol, aunque ya estaba oscureciendo, como si se hubiera preparado para una confrontación que nunca sucedió. Se fue a los 15 minutos, y pensé que ahí quedaba todo. Pero una hora después llegó un último mensaje: si no arreglas esto, te juro por Dios que lo vas a lamentar. Sin emojis, sin corazones, sin hashtags, solo esa frase seca. Y la verdad, no tuvo el efecto que ella esperaba. No me sentí amenazado, ni acorralado ni con miedo. Por primera vez no sentí nada. Había dejado de ser el hijo, el hermano, el que siempre solucionaba los problemas. En ese instante me descubrí libre. Todo comenzó con un golpe en la puerta de la habitación del hospital. Supuse que era una enfermera, no lo era. Una trabajadora entró con cierta incomodidad y me dijo: hay una mujer abajo que asegura ser tú. Representante médico, dice que es tu hermana y necesita hablar con tu doctor de inmediato. Me quedé mirándola confundido. Nunca puse a ningún miembro de mi familia como contacto de emergencia. Solo a Frank, mi abuelo. Pregunté quién era y la empleada revisó las notas. Madison. Casi solté una risa. Ella no me había escrito en días, tampoco me había visitado ni había reconocido que estaba internado, hasta que le corté la ayuda para pagar su alquiler. Y ahora intentaba hablar en mi nombre. Respondí que nadie estaba autorizado. El hospital estuvo de acuerdo y seguridad la escoltó fuera, sin dejar que se acercara a mi cuarto. Creí que era solo un arranque dramático de su parte. Me equivoqué. Horas después, Frank entró con un sobremanila en la mano. Lo dejó sobre mi cama y se sentó. Dentro había impresiones de un intercambio de correos entre mis padres y un pequeño bufete del que jamás había oído hablar. Estaban explorando la posibilidad de una tutela legal sobre mí. Lo leí 3 veces para asimilarlo. Querían presentarme como alguien inestable, errático, con posibles secuelas traumáticas, incapaz de manejar mis finanzas. Según ellos, mis recientes decisiones económicas probaban una supuesta volatilidad emocional. El objetivo era evidente: conseguir que alguien, preferiblemente mi padre, fuera nombrado tutor temporal. Así podrían frenar las medidas financieras que ya había tomado, restaurar accesos, reabrir créditos y recuperar el control de todo. Querían pintarme como incompetente, los mismos que ni siquiera que era habían confirmado si seguía con vida. Hacía apenas 4 días Frank estaba sereno. Me explicó que no era la primera vez. Años atrás, cuando mi tío intentó independizarse, mis padres habían considerado algo similar. No prosperó, pero ahora, con dinero real de por medio, estaban decididos. No llamaban porque les importara mi bienestar, lo hacían porque estaban acorralados. Me quedé en silencio el resto del día, no por tristeza, sino porque algo se acomodó en mi interior. Toda mi vida esperé que despertaran, que reconocieran lo que di, incluso que pidieran perdón. Pero no lo harían. En cambio, trataban de reescribir la historia para convertir al hijo en el villano. Así que empecé a hacer una lista. Cada cuenta, cada bien compartido, cada pago en el que había colaborado a lo largo de los años. El abogado que Frank me había presentado llegó esa misma tarde con los papeles preparados. A la mañana siguiente presentamos todo: una orden para impedir que mis padres o hermanas contactaran a mis médicos o fingieran ser mis representantes, un monitoreo de fraude en todas las instituciones financieras donde alguna vez compartí acceso con ellos, y una restricción sobre cualquier transferencia de propiedades vinculadas a mi nombre. Si alguien intentaba vender o mover un bien en el que yo figurara, se congelaría legalmente.
También pedí a recursos humanos que redirigieran todos mis depósitos a un nuevo banco, oculto bajo un fideicomiso gestionado por el asesor patrimonial de mi abuelo. Era la primera vez que me sentía protegido de verdad. Entonces vino el siguiente golpe. Madison publicó un video. El maquillaje corrido, mala luz, la cámara temblando lo justo para parecer auténtico. Empezó lloriqueando y terminó mirando directo al lente. No mencionó mi nombre, pero lo insinuó. Hay alguien en nuestra familia atravesando un momento oscuro. Intentamos ayudarlo, pero está haciéndonos daño. No queremos perderlo, pero tampoco podemos permitir que destruya lo que hemos construido. Lo que ellos habían construido. Esa frase, repetida una y otra vez, como si yo hubiera irrumpido en su imperio y apagado las luces. El video se viralizó enseguida. Amigas suyas comentaban, primos que no veía hace años me mandaban mensajes extraños, incluso un excompañero de trabajo me preguntó si estaba bien. Brooklyn lo compartió con un emoji de corazón y un rezamos por la paz. Pero no estaban rezando por paz, rezaban para que se diera. Y no lo hice. En su lugar, publiqué mi propia respuesta. Una simple foto mía en la cama del hospital junto a Frank. Sin dramatismos, sin largos textos, solo una frase, a veces, el silencio no es debilidad, es autocontrol. 2 horas más tarde, Brooklyn me llamó. No contesté. Luego fue Madison. Después, mi madre. Todas llamadas perdidas. Al final, llegó un mensaje de mi padre, no queríamos llegar a esto. Nos obligas a hacer cosas que nunca deseamos. Seguían sin entenderlo. Creían que todavía tenían poder, sin imaginar lo que venía. 2 días después recibí una carta en mano, dentro de un sobre blanco impecable. La abrí con la remota esperanza de un gesto humano. En su lugar, un aviso legal, la intención de buscar una tutela de emergencia sobre mí. La leí 2 veces antes de reaccionar. Me acusaban de incapaz de manejar mis finanzas, de tener un comportamiento errático, refiriéndose a haberlos dejado sin dinero y de estar emocionalmente inestable tras mi ingreso hospitalario. Querían arrebatarme todo. Oficialmente llamé a mi abogado de inmediato. No se sorprendió, me dijo que en familias conflictivas era común que cuando alguien rompía la cadena de dependencia los demás intentaran usar la ley a su favor. Según él, su estrategia era presentar la petición antes de que yo pudiera responder. Si lograban cronometrarlo bien, un juez podía concederla temporalmente sin escucharme. Lo que desconocían era que Frank y su equipo legal ya habían contraatacado. Presentamos una respuesta preventiva con declaraciones notariales de mis médicos, certificando mi estabilidad mental y mi capacidad de decisión. Adjuntamos pruebas de ingresos, registros de comunicación y una carta de mi empleador confirmando que yo había solicitado una licencia voluntaria, pero seguía contratado. El juicio se canceló antes siquiera de llegar al tribunal. Ellos se quedaron sin nada. Su abogado se retiró en silencio, seguramente al darse cuenta de que lo habían alimentado con una historia manipulada y no quería arruinar su reputación. Pero la campaña de difamación continuó. Empecé a recibir mensajes extraños de conocidos antiguos. Una exnovia me escribió lamentando mi situación, un excompañero me ofreció ayuda para levantarme. Ahí entendí que estaban moviendo el relato hacia otro frente, convertir mi hospitalización en un colapso nervioso, mostrar mi silencio como evidencia de que había perdido la razón y ponerse ellos como los únicos que intentaban salvarme. Y quizá habría funcionado, si no hubieran sido tan torpes. Brooklyn no sabía guardar silencio. Y Madison no pudo resistirse a la atención. Publicó otro video, esta vez mucho más elaborado, iluminación dramática, música de piano de fondo, filtro suave. Habló de cómo las enfermedades mentales a veces no se ven, de las heridas invisibles y de cuánto deseaba recuperar a su hermano. Tampoco dijo mi nombre. Pero no hacía falta. Sus seguidores lo entendieron enseguida. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo. Eres muy fuerte, rezamos por tu familia, ánimo, saldrán adelante. Y así seguía la farsa. Me dijeron, tienes suerte de tenerte. Pero todo cambió con un solo comentario. Alguien publicó una captura de pantalla de una vieja publicación de Brooklyn donde se leía Día en familia sin dramas, acompañada de la imagen del video lloroso de Madison. El pie de foto señalaba y donde estaba toda esa preocupación cuando él estaba en el hospital de verdad. Ahí explotó todo. La simpatía se convirtió en furia. Los comentarios dejaron de ser de apoyo y empezaron a llenarse de reproches. La gente comenzó a escarbar en publicaciones pasadas de Brooklyn, en los movimientos de los negocios de mi padre y en su antiguo trabajo público. Lo que encontraron no fue nada favorable.
Recordé que Brooklyn me había etiquetado en aquella publicación de Día en Familia justo cuando yo estaba en cuidados intensivos. Madison, 2 años atrás, había escrito en Twitter sobre aprovechados que inventaban traumas. Mi madre, por su parte, había compartido la foto de una cena de cumpleaños apenas un día después de que los médicos le avisaran de mi colapso. Todo eso salió a flote. Entonces reapareció Alicia, una amiga de la secundaria con la que no hablaba hacía años. Ahora trabajaba en medios y me dijo que siempre había notado algo raro con mi familia desde que éramos adolescentes. Ella aseguró que Internet no iba a permitir que las mentiras se sostuvieran para siempre. Y no se equivocó. El pequeño negocio en línea de Madison fue bombardeado con críticas. Clientes exigieron reembolsos, y los influencers que colaboraban con ella la eliminaron de sus listas. Las marcas dejaron de patrocinar a Brooklyn casi de inmediato. Incluso una firma con la que trabajaba la dejó de seguir tras publicarle una disculpa pública. El trabajo de mi padre tampoco quedó fuera. Un cliente vio los hilos virales y lo mencionó en plena reunión. Él reaccionó a la defensiva y Recursos Humanos terminó interviniendo. Primero lo suspendieron y poco después, lo despidieron definitivamente. Todo lo que habían construido sobre la base de mentiras y egoísmos se les desmoronaba frente a los ojos. Ahí fue cuando mi madre rompió el silencio. Me escribió un mensaje breve: por favor, podemos hablar. No hubo excusas ni reproches, solo esas palabras. La miré durante mucho tiempo en la pantalla, sin sentir satisfacción ni rencor, solo una especie de distancia, como si ese mensaje viniera de alguien que alguna vez conocí en otra vida. No respondí. En cambio, abrí la aplicación de notas y comencé a hacer una lista de todo lo que debía cortar, cancelar y cerrar. Pensé que después del intento fallido de ponerme bajo tutela legal y del rechazo público se detendrían. Creí que tras perder empleos, patrocinios y credibilidad, finalmente cederían. Pero debí saberlo, la gente egoísta no se rinde, simplemente cambia de estrategia. Apenas me habían dado el alta del hospital, todavía débil pero capaz de caminar, cuando Frank fue a buscarme. Me entregó una bebida y me dijo que me llevaría unos días a su casa. Estuve de acuerdo, no quería volver a mi departamento, lo sentía demasiado cerca de ellos. Íbamos a mitad de camino cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. El mensaje decía: deberías venir a la casa. Necesitamos hablar con urgencia. Era de Madison. Lo borré sin responder. 2 horas más tarde, Alicia me llamó alarmada y me pidió que revisara Facebook. Habían publicado algo. En la foto aparecían Brooklyn, Madison y mi madre frente a la casa antigua, con un camión de mudanza detrás. Mi padre, a un lado, sostenía una caja. Sus expresiones eran de devastación, con ropa desgastada y lágrimas fingidas. El texto lo había escrito Brooklyn: perderlo todo duele, sobre todo cuando tu propia sangre te da la espalda. Pero lo perdonamos. Sigue siendo nuestro hermano. Solo queremos que regrese antes de que sea demasiado tarde. Los comentarios eran un campo de batalla, mitad de usuarios mostrando compasión, la otra mitad denunciando la manipulación. No me habría importado si no fuera por la última imagen. Madison sostenía un retrato mío de la infancia con la leyenda: aquí siempre habrá un lugar para ti. La familia es para siempre. Sentí aquello como un chantaje emocional, un espectáculo digital que buscaba pintarme de villano mientras ellos se mostraban como víctimas dispuestas a recibirme de vuelta. Lo más inesperado vino al día siguiente. Recibí una carta del juzgado. Dentro había un testamento manuscrito, no de Frank, sino de mi padre, redactado justo después de su fallido intento de controlarme legalmente. Allí repartía los pocos bienes que le quedaban, dejando todo a los miembros unidos de la familia. Y en letras temblorosas: Dominic queda desheredado hasta que regrese y se reconcilie con esta familia. Me quedé mirando ese papel largo rato y terminé riendo. No porque quisiera algo de su herencia, jamás lo quise, sino porque hasta su último movimiento era lo de siempre, una trampa. Fue simple, claro y definitivo. Me intentaron atrapar con la culpa, con las redes sociales, con el dinero y finalmente con la herencia. Yo elegí paz. 2 semanas después, Frank y yo nos mudamos a otro estado. Él quería volver a ver las montañas, así que compramos una pequeña cabaña cerca de un pueblo tranquilo. Yo acepté un trabajo remoto, reduje mis horas, retomé la lectura y aprendí a respirar de nuevo. A veces alguien del pasado intenta contactarme. Un primo lejano, un vecino de antaño, conocidos que dicen querer entender la verdad. Yo no respondo. Sé que personas como Brooklyn, Madison y mis padres siempre encontrarán la forma de acomodar la historia a su favor.
En sus relatos, son los mártires incomprendidos, los que dieron todo y fueron traicionados por alguien egoísta. Dejé de sentir la necesidad de desmentirlos. Que ellos cuenten lo que quieran. Porque lo único que consiguieron fue perder el acceso a mi vida. Hoy vivo lejos de su manipulación, en un lugar donde nadie me conoce por sus mentiras ni por su apellido. Construí un espacio propio, tranquilo, donde el silencio pesa más que cualquier discusión y donde mis pasos no dependen de la aprobación de nadie. Comprendí que la verdadera victoria no fue demostrar nada. Ni siquiera hacer justicia frente al mundo. La verdadera victoria fue elegir distancia, cerrar la puerta y no volver a abrirla. Ellos todavía buscan atención. Yo encontré algo que jamás podrán fabricar: la tranquilidad de no deberle nada a nadie.